Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda transmisión del ciclo de 3 conferencias sobre arquitectura prehispánica. Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir una vez más a este espacio que ha organizado la NAAC y DC. Muchísimas gracias por seguir la transmisión y muchísimas gracias a quien nos acompaña, quien presenta estas conferencias valiosísimas e informativas, el doctor Alejandro Villalobos, que a quien tenemos aquí presente y a quien voy a hacer una breve presentación. Por si acaso no pudieran revisar la primera transmisión, recuerden que también se encuentran en nuestros archivos de videos en la misma página. Alejandro Villalobos, arqueólogo por la ENA, arquitecto, maestro en restauración de monumentos y doctor en arquitectura mesoamericana por la UNAM, especialista en conservación de piedra arqueológica por el Getty Conservation Institute y el ICROM de la UNESCO, Premio Eduardo Torroja en Madrid y la distinción Universidad Nacional. Como vemos, es un currículum sorprendente. Le agradecemos muchísimo que esté aquí para esta segunda conferencia que se titula Constantes de Diseño. Muchísimas gracias y esperemos a esta conferencia. Gracias, gracias Fanny. Estoy aquí conectando con la profesora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la organización de estudiantes y profesores de la ENA, AC y DC la amabilísima invitación que hicieron para compartir con ustedes algo del trabajo que nos ha ocupado en los últimos años en torno de la arquitectura y el urbanismo prehispánicos en Mesoamérica. Al hilo de la sesión anterior, vamos a abordar hoy una secuencia de discusiones en torno de lo que hemos identificado y denominado constantes de diseño urbano y arquitectónico. Este concepto de constantes tiene que ver con dos fuentes elementales, dos fuentes básicas, que son, por una parte, de la historia de la arquitectura occidental, a partir de la cual los arquitectos nos formamos en una visión de acumulación de tradiciones contenidas en varios instrumentos documentales como son los tratados de arquitectura. El tratado en arquitectura juega un papel fundamental antes de la instalación en la historia arquitectónica, antes de la instalación de las cátedras de arquitectura en las academias del siglo XVIII. El Tratado de Arquitectura es el conjunto de códigos transcritos por un maestro mayor, por un oficial de la edificación o de la geometría o del diseño o planificación, que transcribe en su lenguaje coloquial el conjunto de normas o preceptos, cánones que considera mínimos necesarios para poder acceder al reconocimiento colectivo como oficial de una determinada actividad u oficio. Estos tratados aparecen desde el siglo I, formalmente de la era cristiana, y son mundialmente conocidos, son muy conocidos, como por ejemplo el Tratado de Vitruvio-Polión, donde no solamente se refieren los cánones clásicos o se refiere a las medidas del ser humano, el conjunto de acciones necesarias para un adecuado proyecto, sino que se delinea con detalle podemos decir, una ética del hacer la arquitectura. A lo largo del tiempo, en la arquitectura occidental, el disponer de estos cánones permitirán una suerte de señalamiento de la buena o de la mala arquitectura. En el mundo occidental, hasta mediados del siglo pasado,
Todo esto había migrado en el conjunto de tratados, que cuentan centenares de documentos eh, procedentes desde esta época y acumulados por los estudiosos de la historia de la arquitectura. A mediados del siglo pasado, una obra de colección llamada la Summa Artis, que es un catálogo, una enciclopedia de arte hecha por un catalán, que es Pijoan, se suma también al trabajo de un estudioso de la arquitectura española, que llega a nuestra universidad, a nuestras cátedras de historia, a partir de un texto muy importante que dejó huella en la historia de la arquitectura como se impartía en la Facultad actual de Arquitectura de la UNAM, y que son los famosos invariantes castizos en la arquitectura española, en un primer texto, y luego los invariantes castizos en las arquitecturas de Hispanoamérica. Así, la arquitectura hispanoamericana del siglo XVI y en adelante, a partir del discurso de este autor llamado Fernando Chueca Goitia, se vinculan con la tradición del cómo bien producir arquitectura en el mundo occidental, traducido a la lengua española. Con estos elementos en la cátedra de Historia de la Arquitectura, mirando ahora hacia la arquitectura prehispánica, pues reconocemos que no hay tratados, que no hay lengua escrita dirigida a la mejor comprensión documentada de la arquitectura y, por tanto, el único instrumento metodológico de aproximación objetiva que tenemos para la ciudad y los edificios es la arqueología. Por tanto, buscamos a los autores que mejor aborden la problemática de dilucidar en torno de los usos y las formas de producir arquitectura en el mundo mesoamericano y pues naturalmente saltan a nuestra mesa de investigación autores como, decíamos la sesión anterior, Ignacio Marquina, Paul Jandrop, George F. Andrews, Manuel Amabilis y otros autores vinculados directamente con pues, sistemas de análisis un poco más occidentalizados, como fueron los que hizo en su momento el arquitecto Miguel Mesmacher, el arquitecto Ricardo de Robina, autor de la tesis sobre Hochop y autor de la maqueta escala 1:1 que está en el patio de la Sala Maya del Museo de Antropología, y naturalmente el arquitecto Agustín Piña Dreinhofer, uno de los importantes profesores de la arquitectura prehispánica en la Escuela Nacional de Arquitectura y luego facultad. Ignacio Marquina nos dice en textos tempranos, como el texto del estudio comparativo de monumentos arquitectónicos de México en 1928, nos señala la existencia de arquitecturas con particularidades o peculiaridades asociadas a determinadas funciones o lo que desde entonces se conoce como géneros arquitectónicos. El género arquitectónico es aquel por el cual un edificio ejerce determinada función o tarea o cometido en un contexto urbano determinado. Y el propio Marquina nos dice, consigna, que existen edificios diferenciados entre sí por su vocación o tarea o desempeño, pero que no obstante comparten elementos comunes respecto de la forma como los edificios se organizan en el espacio, de la manera como los edificios son producidos y ocupan un lugar en el espacio de la ciudad. A este paradigma inicial que propone Marquina nos permitimos denominarle la primera o las primeras constantes de diseño. En la sesión de hoy
decíamos, al hilo de la sesión anterior, intentaremos comentar algunos aspectos que nos resultan oportunos para no solo definir el concepto de constante de diseño, sino invitarlos a que con nosotros exploren y podamos identificar en la arquitectura y urbanismo del México antiguo estos factores recurrentes que no invariantes, como para el caso de la arquitectura occidental, en las expresiones de la ciudad y de la arquitectura en el universo del México antiguo, en la Mesoamérica prehispánica. Vamos a iniciar diciéndoles que la mayoría del material gráfico y fotográfico son propiedad del autor, por lo cual no están acreditados. En el caso de acreditar ciertos materiales, vamos a señalar a los autores que han provisto estos materiales. El concepto de constantes de diseño tiene que ver con una visión de la teoría arqueológica que está vinculada a varios aspectos de la conocida nueva arqueología o de las visiones procesuales en la arqueología contemporánea. Autores como Charles Redman nos señalan que, por ejemplo, un investigador, dice Redman, que siga un modelo sistémico eficaz debería ser capaz de predecir los acontecimientos derivados de una situación dada, con unos estímulos iniciales y unas potenciales relaciones de retroalimentación específicas. Una explicación adecuada exige una profunda comprensión del fenómeno u objeto de estudio que incluya respuestas a las cuestiones de cómo y por qué se produjo un proceso de determinada manera. Charles Redman nos introduce o con este epígrafe nos ayuda a comprender este principio procesual de la relación de la caja negra que con base en determinados estímulos podemos esperar resultados de determinadas características. En la similitud de los resultados, ¿no?, y diversidad de los estímulos, podemos encontrar respuestas a partir de la evidencia material dejada en el sustrato arqueológico o en el contexto que desde esta perspectiva otros autores reconocen como contexto sistémico o contexto arqueológico. Al hilo del discurso de Redman, señalamos que la permanencia de formas de solución a demandas de escala espacial conforma un tema de discusión que estamos ahora planteando, donde pretendemos exponer no solamente un análisis de los componentes geométricos tradicionales que para efectos de la presente entrega denominaremos constantes de diseño. Este trabajo es una suerte de recopilación de notas de clase confrontados con fuentes de publicación reciente de mediados de esta década que termina y que tienen que ver, por supuesto, con la construcción de espacios o terrenos comunes o lo que conocemos como sobreposición de órbitas de disciplinas afines, entre las cuales naturalmente hemos trabajado la de arquitectura y la arqueología. En este discurso, que fue la introducción general de lo que ya veremos luego como una de las intentos de contribución y de construcción de una plataforma terminológica a partir de glosarios de términos urbanos, arquitectónicos y de conservación, el concepto o la idea de las constantes de diseño está vinculada a al menos 3 definiciones que quisiéramos compartir con ustedes. A partir de la sesión anterior, reconocer como noción básica que ciudad y arquitectura conforman un universo
finito de hechos materiales, concretos, contenidos por la geografía de los territorios establecidos en los estudios que nos preceden y que instrumentan o facultan la posibilidad de no desvincular este conocimiento resultante o el proceso de generación del conocimiento con respecto de los contextos o entornos donde estos fueron producidos. Ilustrado aquí con algunas imágenes del área maya, podemos igualmente hablar de no solamente estas primeras formas de homologar los resultados de la ciudad y de los edificios, sino ponerlos en la línea del tiempo que nos permitan reconocer que en un determinado asentamiento las acciones colectivas tendientes a la apropiación de los espacios naturales y su conversión a espacio cultural configuran acciones que reconocemos como aquellas con posibilidades de ser reproducidas en distintos contextos. ¿A qué nos referimos? Constantes en la forma de organización social que nos permitan la transformación del suelo natural, del suelo de la selva, a suelo útil, a suelo para una parcela, a suelo para una siembra o a suelo para la edificación de conjuntos de casas o pequeñas plataformas que permitan, por ejemplo, en zonas como la zona maya, actuar como captores o captadores de agua de lluvia que con determinada inclinación o pendiente puedan retener el agua de lluvia y convertirla en un recurso. Este tipo de aspectos vinculados a los procesos de apropiación son lo que denominamos otras constantes que van más allá de la geometría, van más allá de lo que mostrábamos en las nociones la sesión anterior de la conversión de la tectónica a geometría y luego a tecnología constructiva, y que tienen que ver con lo que hemos denominado las constantes relativas a infraestructura urbana. Otra vez, a aquellas que ayudan al grupo humano a los procesos de transformación del suelo natural, en suelo útil. Es decir, a este conjunto de acciones simultáneas o consecutivas que denominamos infraestructura urbana. Su resultado es la posibilidad de disponer de suelo para usos comunitarios. En este suelo, en esta superficie, tiene verificativo el reconocimiento de las tareas o de las características concretas, del sitio donde será emplazado, o bien un conjunto de viviendas como antecedente directo de un asentamiento que bajo determinadas circunstancias podría convertirse en un núcleo urbano o sede de la mayor inversión de trabajo de generaciones enteras de constructores. A partir de la infraestructura urbana, cuestionamos el que no forzosamente y tratando de evadir la visión unilineal del desarrollo urbano, no es una ciudad como Tikal o un núcleo urbano como Teotihuacán el resultado forzosamente del crecimiento de caseríos que van progresivamente ocupando el territorio y se convierten estos en los núcleos de las ciudades. El núcleo de la ciudad es un lugar distinto del caserío. Es un punto convencionalmente acordado por un determinado grupo temprano de una determinada sociedad. Pensemos en el formativo medio, inicios del formativo superior, es decir, hacia 600, 500 antes de la era cristiana, en donde, como sabemos, en el Valle de Teotihuacán hay grupos de
caseríos dispersos, distribuidos aleatoriamente, más bien en función de su cercanía a recursos naturales. Si hubo un caserío en el lugar donde finalmente es establecido el punto de origen del núcleo urbano, es decir, el lugar donde se concentrará la mayor inversión de trabajo, el caserío naturalmente desaparece y son reubicados los habitantes. De no ser así, la relación del habitante-constructor con respecto del núcleo urbano establece un problema funcional, es decir, la necesaria identificación para el transporte, acarreo, suministro y colocación de materiales que ayuden a las labores de infraestructura, al grupo humano que determine el asentarse en un espacio específico, no puede pasar a través de las casas o a través de los espacios cotidianos. Las casas son lugares en donde los habitantes suelen ocupar el espacio en los momentos de relación con sus consanguíneos. Y el espacio de la colectividad es el espacio o el lugar del esfuerzo colectivo. Decíamos al respecto de estas constantes, en donde el resultado de un núcleo urbano es o puede ser el que concentre no solamente el esfuerzo colectivo, sino lo que creemos puede ser un esfuerzo colectivo voluntario, ¿no? La infraestructura urbana, colegas, es el episodio inicial y recurrente de cualquier asentamiento. En la infraestructura urbana tienen verificativo las primeras experiencias constructivas del grupo y un reconocimiento colectivo de las características y atributos de los materiales con que posteriormente serán resueltos los sistemas constructivos tanto de la arquitectura doméstica como luego de la arquitectura monumental. A través de la infraestructura, el grupo, los constructores o los futuros constructores generan experiencias propias en la interacción con los atributos o características y de los materiales y sus rangos de aplicación. Es decir, se identifican qué materiales son los más aptos para contenciones, para terrazas, para suelos, para terraplenes, para piedraplenes, qué piedra te da maniobrabilidad, qué piedra te da volumen con menor peso, qué piedra te da poco volumen con gran peso, y toda esta serie de atributos que serán grabados, podemos decir, serán identificados y luego constituirán el conjunto de acciones necesarias luego para edificar arquitectura, ¿no? En donde la comunidad ha adquirido la experiencia del conocimiento de los materiales y de sus atributos estructurales. La infraestructura, como este resultado de conversión, del suelo natural a suelo cultural, permanece como conjunto de acciones a lo largo de todo el asentamiento. ¿Por qué decimos esto? Porque el asentamiento y el núcleo constantemente estarán demandando expansión superficial y acciones de apropiación del suelo. Un ejemplo muy interesante, por caso, lo constituye el islote de Tenochtitlan, donde los límites del islote están preestablecidos y no hay más lugar para expandirse que la superficie lacustre. Así se genera la vieja tradición de las chinampas en la periferia del islote, permite no solamente disponer de suelo útil o urbano para vivienda, sino también para parcelas
que progresivamente van extendiendo la superficie del islote hasta constituir un auténtico portento de ciudad que naturalmente maravilló la vista de los europeos y que al mismo tiempo la humectación capilar de estas chinampas permitían un gran uso para obtener, decíamos la vez pasada, hasta 3 cosechas al año. La infraestructura, los procesos de apropiación y transformación del suelo son constantes. Y en muchos casos más recientes son vía de legitimación, de ejercicio del poder de gobiernos locales que sustentan en la infraestructura una suerte de acción de utilidad pública y de beneficio de la comunidad. En los trabajos de infraestructura, decíamos, no solo se cimenta físicamente el asentamiento, sino que, también decíamos hace un momento, se inaugura la tradición constructora del grupo. Componentes activos de la infraestructura en sus dimensiones temporales son las acciones relativas, primero, a la elección del sitio. Es decir, el punto de una gráfica, el punto 0,0, origen de una gráfica cartesiana que vamos a mostrar muy brevemente para intentar entender cuál es este proceso progresivo que a lo largo del tiempo va adquiriendo mayor y mayor complejidad hasta llegar a generar satisfactores de escala colectiva, como son los edificios o los grandes conjuntos o complejos arquitectónicos, como en el caso, aquí ilustramos uno del preclásico, que es Cuicuilco, y otros que ilustraremos que nos parecen muy gráficos y útiles, como son los del área maya, por ejemplo. Decíamos que tempranamente los constructores reconocen los atributos geométricos en la tectónica o en el paisaje, ¿no? Entablando puentes conceptuales con los resultados geométricos consecuentes en la arquitectura. La forma y envolvente geométrica troncocónica del basamento de Cuicuilco creemos que puede eventualmente estar vinculado con la expresión del paisaje a partir de los conos truncados o estructuras cineríticas de la formación Chichinautzin. Decimos también que cuando un edificio monumental aparece como extensión física o visual de su contexto circundante, solamente podemos inferir la posible existencia de polos intencionales, extremos y vinculados por la intermediación de los trabajos de generaciones enteras, otra vez en la conversión y transformación del suelo urbano. La sesión anterior, decíamos, se vincula una generación con otra a través del legado arquitectónico que la de los constructores cede en la de los que podríamos llamar los conservadores o potenciadores o multiplicadores de ese legado. Así, la infraestructura o el conjunto de acciones tendientes a la conversión del suelo natural a suelo cultural actúa como puente entre dos sucesos, ¿no?, que pueden estar distantes en el tiempo, no están sobrepuestos. Así, urbanismo y arquitectura, decíamos, llevan a cabo la tarea diacrónica de identificación entre los constructores con sus ancestros, erigiéndose así como el escenario cotidiano y significativo de la continuidad generacional y extremo cercano de la tradición constructora. Las condiciones específicas de un terreno y un sitio como condicionante, por ejemplo, de la elección de posición estratégica frente a lo que signifique un referente significativo y la naciente experiencia en la utilización de materiales pétreos a gran escala,
pone a prueba las características no solo de los materiales seleccionados. Es decir, no solamente en sí voy a usar tezontle o espuma volcánica para proveer otra vez volumen con bajo peso, o tepetate, que son estos bloques de suelo compacto, sedimentado, para nivelar los rellenos que pueda yo hacer con determinado tipo de piedra. No solamente los atributos del material seleccionado, sino también ponen a prueba los procedimientos constructivos aplicados y enfrenta al constructor directo, o sea, al operario, y enfrenta al planificador con una suerte de toma de decisiones con el aval de la colectividad. Es decir, construir un edificio, construir una plataforma, exige el acuerdo colectivo y a su vez poner a prueba los atributos de los materiales de cara a quienes están siendo colectivamente beneficiados por estos trabajos. Esto resulta sumamente sugerente si vamos al momento en el que está empezándose a construir lo que en el futuro será un gran asentamiento urbano. Podemos ver a Teotihuacán, al Tajín, a Monte Albán, a Xochicalco como lo que son actualmente. Pero ese es el último episodio de la historia del asentamiento. ¿Dónde está la piedra inaugural? ¿Dónde está la piedra fundacional de este sitio? Ha quedado, por supuesto, sepultada en los procesos de transformación, cambio, crecimiento y desarrollo del propio núcleo. Por ello es que decimos que este primer momento nos resulta, decíamos, muy sugerente porque está precisamente no solo inaugurando la tradición y el conocimiento necesario que los constructores deben desplegar para llegar a tecnologías constructivas como las que veremos la próxima sesión, sino que ciudad y edificios deben ejercer la tarea de intermediar entre el entorno y la sociedad, entre los materiales de construcción convertidos ahora en procedimientos y sistemas constructivos y funciones arquitectónicas que van a ser contenedoras o continentes de espacios que van a ser utilizados por las personas. Esto es una situación que muchos de ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué se lo preguntan? Porque en la medida que podamos reconocer en estos procesos la puesta en práctica de conocimientos y de saberes que transitan en el tiempo, estaremos en mejores condiciones de identificar los atributos de los sistemas constructivos que nos permitan en su momento mejor actuar para preservarlos y garantizar su permanencia en el tiempo. La ciudad, como decíamos en la sesión anterior, existe por virtud de la relación entre el entorno y el grupo. La ciudad es un espacio donde tienen verificativo acciones significativas o interacciones significativas y cotidianas del grupo en su condición de un colectivo sincrónico, ¿no? Aquí y ahora, un grupo identificado con sus ancestros y listo para dejar un legado a los sucesores. La constante, más allá de la infraestructura, la siguiente constante que denominamos triple C, es la del continente, el contenido y el cometido. Es decir, la ciudad lleva a cabo, otra vez, la tarea de intermediación entre el entorno y el grupo. El entorno contiene a la ciudad, que contiene al espacio colectivo, que contiene a las personas. Esta relación de progresiva contención, que no solamente nos es útil en el diseño o planificación urbana, sino que es útil para reconocer los procesos de edificación también, ¿no? En el principio de que todo material fluye y los seres humanos efímeramente pretendemos contenerlo
por un determinado tiempo. Pretendemos confinar el flujo de los materiales, ¿no? Formando una pirámide a partir de sus ángulos de reposo o a partir de las corazas de piedra que pretenden contener y confinar estos materiales que al final fluirán. Fluirán porque lo hemos visto en muchos intentos de resguardo patrimonial, muchos materiales, muchos colegas creen que las piedras son eternas y las piedras pues no lo son, de tal manera que fluyen. Y esa efímera intención de la especie de proscribir el flujo de los materiales tiene resultados magníficos que llamamos arquitectura. La progresiva contención nos da una relación de escala, de contener y de, en esta relación continente-contenido, generar una tarea o identificar nosotros en esta relación una relación funcional. Es decir, hay un propósito, hay un cometido para contener determinado material. Hay un cometido en la contención del espacio de una plaza perimetralmente delimitada, como suele ocurrir en la mayoría de los espacios urbanos mesoamericanos. Piensen en Comalcalco, pensemos en la terraza de Palenque, pensemos en la plaza de los edificios 1, 2 y Acrópolis Norte de Tikal, pensemos en los espacios perimetralmente delimitados en la Plaza de la Luna, en Xochicalco, o en las plazas o juegos de pelota del Tajín. Esta constante de progresiva contención va de nuevo, veremos cómo trasciende hasta el momento de tomar determinaciones sobre sistemas constructivos. Una constante más es la constante de orientación, que aparece tempranamente en el contexto de los primeros sitios arqueológicos de nuestra latitud. Los ejes norte magnético y sus correspondientes extensiones al sur, ¿no? O sea, desde el punto que marca el norte magnético y las extensiones superficiales a los puntos cardinales conforman una componente altamente desarrollada por las grandes capitales, sobre todo en el formativo superior, época de donde proceden los grandes edificios monumentales. Es decir, no obstante, el clásico mesoamericano es el periodo que más llama la atención. Las grandes estructuras, no podemos dejar de señalarlo, no proceden de estas épocas. Las grandes estructuras son preclásicas, del preclásico o del formativo superior. Desde esos momentos y con la aportación de grupos más tempranos que utilizaron objetos o artefactos parecidos a la brújula, fueron capaces de orientar sus núcleos urbanos al norte magnético, de tal manera que este atributo, esta constante de diseño, la constante de orientación, está referida a lo que conocemos en geometría o en arquitectura como planos de proyección, es decir, ejes, líneas rectas que no existen en la naturaleza y que la especie humana, en esta relación original con el entorno y en aras de obtener un espacio colectivo ordenado, ¿no? Orienta, dirige a una posición en el horizonte, a una posición en el firmamento que a su vez le instrumenta a generar con ello un principio de ordenamiento, ya veremos, que puede ser ortogonal o bien que puede estar vinculado a la elemental contención de espacios en sentido longitudinal, ¿no? La línea recta es una invención de la especie humana puesta sobre el territorio. No es un objeto que aparezca en la naturaleza cotidianamente. En este momento, vamos hacia el final de la introducción, la orientación al norte magnético o el sistema coordenado de orientaciones
produce otra constante que denominamos constante de axialidad o de uso de ejes o sistemas ortogonales o reticulares u oblicuos de relación con el suelo que permita la planificación, que no es más que la previsión de una determinada superficie para la futura existencia de un determinado edificio. Pudiera parecer de perogrullo, pero generar este proceso de extensión a partir de la previsión de los suelos que serán ocupados por las estructuras exige ya en el tiempo una sociedad con una respuesta de organización social clara, precisa, en un contexto de una sociedad compleja, es decir, de un momento en el que un constructor puede estar dedicándose a esto tiempo completo y no a la labor de siembra o de agricultura que en arqueología la tenemos metida en la médula como base de la economía de los pueblos mesoamericanos. Sabemos, en las fuentes se refiere que hay constructores de tiempo completo. Sabemos que existen personajes que no se dedican a sembrar y comen, que nos hablan pues de esta estratificación social o esta diversificación en las tareas sociales. Así que pensar la ciudad, construir edificios, debió exigir de la sociedad la existencia de un segmento perfectamente acotado que pudo no haberse dedicado específicamente a labores de sustentación o producción alimentaria, ¿no? Respecto de estos ejes, decimos, esta línea recta no existente en la naturaleza, inventada con usos de planificación por los seres humanos, por los grupos humanos, no solamente permite la unión geométrica de dos puntos en el espacio, sino que esta línea recta extendida en el suelo es un eje, pero elevada en la tercera dimensión es un plano. Lo vamos a ver en alguno de los croquis que aquí presentamos. Hacia el final, a través de la introducción, el concepto de valor objetivo está referido, decíamos la sesión anterior, a la producción sincrónica de los espacios culturales, es decir, a esa inversión de trabajo tendiente a inversión de trabajo colectivo y organizado, tendiente a la producción de satisfactores de escala colectiva, es decir, el trabajo voluntario o no, necesario para edificar estructuras, disponer de suelos útiles o reconocer los límites de un emplazamiento como resultado del lugar donde las acciones de infraestructura concluyen o terminan, ¿no? Para dejar lugar a la distribución o a la dispersión de las unidades habitacionales. Las obras, decíamos, que establecen los linderos entre lo urbano y lo rural, la zonificación al interior del núcleo o lo que llamamos diferenciación horizontal en la superficie del espacio cultural dado por actividades o labores colectivas, produce o genera una estratificación vertical del espacio urbano. Es decir, hay un mayor atributo de valor en la medida en la que se invierte mayor cantidad de trabajo en el núcleo. Esto, podemos decir, nos da una estratificación o una zonificación horizontal. En la medida que esta inversión de trabajo va produciendo o incrementando o generando nuevas edificaciones en ese núcleo, empieza a aparecer una estratificación, ¿no? Vertical, en el sentido de quienes se reservan la cercanía o quienes se reservan el habitar en la cercanía de los núcleos urbanos serán los denominados grupos de poder. En el espacio urbano
se identifican elementos de diferenciación social. El uso del espacio, a su vez, como otra constante, está referida a un uso diferenciado de sectores de la sociedad. No todo el mundo que está fuera de una plaza puede acceder a ella, ni todo el mundo que está dentro de una plaza puede ascender al edificio, ni todo el mundo que puede ascender al edificio puede ocupar el espacio interior de una estructura de menor dimensiones que quede en la parte superior de un basamento. La secuencia de los espacios físicos, es decir, el progresivo acceso o transición de los espacios colectivos a los espacios colectivos o exteriores abiertos, a los espacios individuales o interiores cerrados, ¿no? Es una más de estas constantes en el espacio urbano. Hay tránsito de una a otra a otra. Los paisajes, bueno, las visuales, la oclusión del campo visual, el acceso, los accesos acodados, las plazas, la delimitación del espacio constituye el lenguaje que la ciudad tendrá sobre el usuario, ¿no? Sobre el usuario del espacio urbano, que trascenderá en el tiempo y que marcará las características específicas de determinado asentamiento. El espacio exterior delimitado, o aquel donde identificamos la frontalidad de los edificios, superficies de los basamentos o plataformas y plazas públicas, quedan perimetralmente contenidos por volúmenes arquitectónicos o volúmenes de infraestructura del espacio interior, que progresivamente genera lo que decíamos, transiciones de un espacio externo a un espacio interior abierto o a espacios exteriores delimitados, y así progresivamente. La delimitación, decíamos, del espacio perimetral o del espacio público, la delimitación perimetral del espacio público entabla una relación visual entre los objetos que ocluyen el campo visual y el espacio contenido por las plazas, ¿no? Así, esta constante de delimitación perimetral, la vamos a ver ilustrada un poquito más adelante, no es siempre axial, o sea, no siempre sigue un eje, como en el caso de la pirámide de la Luna, ¿no? No siempre es rotunda, sino que busca que el usuario acceda a los espacios delimitados o plazas por los costados. Llamamos a esta constante la de la delimitación perimetral del espacio con accesos que llamamos acodados. ¿Por qué? Porque forman ángulos de 90, 45, 30, 60 grados, ¿no? Accesos acodados a los espacios perimetralmente delimitados que permiten al visitante reconocer o identificar lo que denominamos como otra constante, que es la relación proporcional del volumen y el espacio. Es decir, el volumen de la estructura es proporcional al espacio a que es frontal. Y esto no quiere decir que los metros cúbicos de edificio sean iguales a los metros cúbicos de espacio que delimita. Al contrario, porque entonces sería una relación geométrica. Si decimos es proporcional, está dado en términos de una relación analógica, no de una relación lógica. La proporción es este balance entre dos hechos equiparables, pero no dos hechos forzosamente iguales. En el caso de la pirámide de la Luna, quisiéramos ilustrar este aspecto de axialidad y rotunda frontalidad, pero al mismo tiempo el de la relación proporcional del volumen y el espacio. Si la pirámide de la Luna fuera 10 metros más alta,
el efecto de la relación geométrica con sus componentes perimetrales se vería sustancialmente modificada. De la pirámide de la Luna, en el centro de la plaza, de la propia plaza de la Luna, puede percibirse esta relación escalonada, ¿no?, que va dando progresivamente de los laterales de las visuales de quien está en el centro de la plaza hacia la altura culminante del edificio en el vértice de la pirámide propia de la Luna. Esto, ustedes podemos decir, bueno, la pirámide de la Luna es el resultado de un proceso de sobreposiciones. Sí, la situación es la siguiente, que va sobreponiéndose y adquiriendo mayor altura la pirámide de la Luna conforme el propio espacio frontal tiene forzosamente que ser modificado. Y eso habría que, pues, sentarnos a discutirlo. En el caso por ejemplo, de la pirámide de los nichos que vemos aquí, el espacio de la plaza fue invadido progresivamente por otras estructuras más tardías, de tal manera que se modifica este principio de la contención perimetral del espacio colectivo por virtud de la presencia de otras estructuras. Es decir, que el espacio que ocupan los habitantes, seres humanos, el grupo social, es luego ocupado por estructuras que son habitantes permanentes, afectando con ello este principio de relación proporcional, al grado que puede generar una pérdida en la percepción entera de la geometría frontal de un edificio. Aquí aparece una nueva constante que es la de la frontalidad en la arquitectura monumental, que nos lleva a un territorio muy interesante, que es el de reconocer en la arquitectura mesoamericana el papel escénico que tiene desde épocas muy tempranas. ¿A qué nos referimos? El papel escénico está vinculado con el principio no solo de axialidad, sino de isóptica e isoacústica, que nos hace reconocer que en el punto más alto del edificio o en un punto intermedio del edificio, desde la plaza, convierte a quien se encuentre en ese lugar en un punto visual isóptico, es decir, que todos quienes en la plaza están lo puedan ver, e isoacústico, que todos quienes están en la plaza lo puedan escuchar, al grado que la acústica mesoamericana hoy, ¿no?, es uno de los aspectos que no ha sido trabajado. Hay quienes prefieren darle aplausos a las escaleras diciendo que suena a un quetzal, ¿no?, en lugar de hacer lecturas y registros, ¿no?, de cuál podía ser la relación isoacústica o isóptica que tienen estas estructuras. Axialidad, frontalidad, isoacústica e isóptica convierten a estas estructuras en los auténticos protagonistas del escenario o del espacio urbano mesoamericano, con un entorno ahora urbano, con una relación con el entorno natural, producto, sin duda, del trabajo colectivo por décadas o siglos, acumulados en la conversión del suelo a suelo útil o en la preservación de los componentes de un núcleo urbano que, como espacio cotidiano y significativo de la sociedad, trasciende en el tiempo. Lo cuantitativo y lo cualitativo lo vamos a ilustrar con más detalle más adelante. Es la mayor o menor inversión de trabajo especializado en las tareas de producción de espacios públicos o de espacios habitables. Ya nos referimos también aquí a los palacios, como estos lugares de arquitectura monumental que los estratos de gobierno, los estratos de quienes detentan el poder, convierten en sus residencias y, decíamos, se reservan la cercanía al núcleo de la ciudad, al lugar donde hay mayor inversión de trabajo, al lugar que está mejor custodiado, mejor vigilado, porque se tiene mayor conciencia de ese espacio
¿no? Eh, como lo son los núcleos urbanos. Si decimos, la constante de relación proporcional o de la relación cuantitativa y cualitativa es uno de los aspectos que en la investigación arqueológica puede generar mayor información en la medida que nos permite establecer asociaciones objetivas con otros materiales culturales. Es decir, las estructuras, ¿no?, son el espacio ocupado cotidianamente por los habitantes y en la medida de las evidencias que haya en los suelos a partir de la precipitación de fosfatos o de actividad o de áreas de actividad o de materiales asociados a los estratos distintos de estos lugares, nos pueden iluminar al respecto de las posibles funciones o usos que tengan desde la aparición de estos materiales arqueológicos y naturalmente la asociación con ellos y las secuencias cronológicas o de cometido o función social. El estado de avance tecnológico, de dominio de las técnicas constructivas, que es la sesión que sigue, en el conocimiento de los materiales de edificación, así como de la organización social de los constructores, nos va a permitir luego, con calma, ¿no?, incursionar en el consumo de niveles energéticos que la inversión de trabajo comunitario pueda llevar a cabo en las tareas o jornadas o jornales de edificación de determinadas estructuras. Hay sistemas constructivos que podemos, ya lo veremos después, calibrar o medir en términos del esfuerzo invertido por seres humanos con factores de rendimiento, con capacidades de carga, con edades de mayor desempeño, etcétera, que nos permitan reconocer que estas constantes de diseño están siendo ejecutadas y organizadas y dirigidas por pues auténticos profesionales en sus áreas. Pensar en que la arquitectura prehispánica está hecha por especialistas de tiempo completo nos lleva al territorio de una última constante de este primer momento, que es la que llamamos constante o principio de confiabilidad. ¿A qué nos referimos con el principio de confiabilidad? Omisión de casualidades, que en la investigación arquitectónica y en el diseño arquitectónico solemos improvisar con frecuencia en la atribución de usos o de circulaciones o de espacios habitables. Es decir, podemos dejar a un determinado lugar o punto del diseño a un eventual uso no previsto. En la arquitectura prehispánica, y es algo con lo que torturo a mis estudiantes, no podemos partir de este principio de improvisación. Es decir, todo hecho, así como el arquitecto Marquina nos dijo, las cosas en arquitectura son hechos que implican procesos, extensivamente estaríamos en condiciones de decirles que en la arquitectura prehispánica, no hay casualidades. Todo lo que aparece como sistema constructivo, todo lo que aparece como tecnología constructiva, como material de construcción, es un acto deliberado y materializa un polo intencional. Es decir, tiene una tarea, tiene un determinado cometido, y este quizá, si quieren, principio a priorístico, es el que detona el proceso de investigación. Si todo en la arquitectura prehispánica es un acto deliberado, entonces el resultado de la arquitectura prehispánica lo es por extensión. Y así podemos transitar confiablemente en el trabajo de investigación. Conservarla. Conservarla es la tarea que consecuentemente debemos asumir como garantes de la permanencia de los objetos en el entorno. Es decir, esta identificación de constantes es apenas un primer paso en la posterior tarea de reconocimiento y conocimiento de los materiales y procedimientos constructivos
que nos faculte con mayor medida a la conservación del patrimonio cultural arqueológico inmueble. Aquí las fuentes de las figuras. Nos vamos rápidamente a este cuadro. No intenten leerlo. Es un objeto de tortura que uso en mis clases, en donde ustedes, si ven la flecha, pueden identificar en esta gráfica de tiempo y complejidad el punto 0,0 de selección del sitio. A lo largo del tiempo, el primer resultado, que es el emplazamiento. Y luego los procesos de edificación. El momento en el que los constructores no son especializados. El momento en que la arquitectura habitacional popular está en torno de lo que es el espacio destinado a la edificación de un núcleo, de un lugar donde las personas, voluntariamente o no, acuden a invertir su trabajo en aras de la conversión ahora del suelo natural a suelo cultural, en la conversión del suelo a suelo urbano y luego en la predeterminación o predisposición de las superficies para la edificación de estructuras a partir del reconocimiento de los atributos de los materiales en la proximidad y, por supuesto, del reconocimiento también de otras posibles tradiciones constructoras que para el momento en que este núcleo se está erigiendo, ¿no?, puedan significar o constituir acciones contribuyentes a mejor resolver determinada problemática arquitectónica. La geometría y la planificación son esos dos momentos de la historia urbana del asentamiento en los cuales la abstracción de la naturaleza y conversión a líneas o planos, ¿no?, y la predisposición del suelo para la futura existencia de estructuras nos hablan de estos dos aspectos. Por un lado, la geometría y por otro lado, la planificación. Esto, con el avance en el conocimiento de los materiales, nos lleva a la identificación de grupos de constructores progresivamente más especializados y quienes se van a dedicar a hacer la arquitectura monumental. Construida así, la arquitectura tiene un uso, otra historia, una sobreposición, una demolición, y así el edificio o el conjunto de edificios en el núcleo llegan a un determinado punto en que la sociedad no es más capaz, o el Estado, o la sociedad compleja no es más capaz de sostener grupos de constructores en la expansión del núcleo urbano, ¿no? Y estos edificios pierden conservación o mantenimiento, son abandonados y entran en estados de progresivo deterioro hasta su conversión de objetos arquitectónicos a objetos arqueológicos. Tal manera que aquí se construye lo que decíamos la sesión anterior, el paradigma de la consideración del objeto arquitectónico como objeto arqueológico. Espero que no se me duerman, porque algunos, esta clase entre mis estudiantes nos toma al menos 2 sesiones. Ya vamos hacia el final, vamos a ilustrar lo que hemos dicho y no sin antes definir formalmente lo que es la constante de diseño que tienen aquí en su pantalla. Si quieren, podemos leerla conjuntamente, pero creo que está más que clara. Es la permanencia de la forma, como usualmente se resuelven los sistemas primarios de espacios habitables, como infraestructura urbana, estabilidad estructural y geometría de los edificios, ¿no? Las formas que tienen los objetos y las formas resultantes como productos de procesos intelectuales, primero, que luego transforman las ideas en artefactos de escala colectiva, transforman las ideas en edificios, transforman las ideas en espacios comunitarios, pero estos espacios comunitarios existieron antes en la cabeza de un constructor. Créanme que esto pretende ser un croquis de una selva. Vamos a intentar abrir un claro en la selva como un primer acto de infraestructura. Proceder a la acumulación de materiales, decíamos, el primer material de construcción es el suelo.
reconocer las características y atributos de estos materiales para tener formas geométricas distintas, no solamente una estructura de sección longitudinal, sino dos longitudinales que contengan el espacio para la comunidad. Esta es la escala humana, ¿no? En un ejemplo que vamos a ir descubriendo a lo largo de ir retirando la selva, y desde tempranamente aparece un ordenamiento del espacio, una delimitación perimetral, una relación de continente, contenido y una función social, entre las cuales está la diversificación o diferenciación social del espacio. Quienes están aquí es un número siempre mayor que quienes puedan estar aquí, y quienes estén aquí siempre será menor al grupo que pueda estar aquí. Esto nos habla de esta secuencia estratificada del espacio colectivo, la disposición y extensión que nos permita disponer no solamente ahora de objetos dialogantes entre sí o afrontados por sus ejes, ¿no?, sino de la edificación y disposición del suelo ahora artificial a partir de plataformas que sirven como desplantes a estructuras que irán progresivamente apareciendo. Este es el caso de la secuencia en el tiempo del resultado que es convención del núcleo urbano en la venta en el estado de Tabasco, fechada entre el 800 y el 600 antes de la era cristiana. Aquí la extensión nos lleva a la identificación de objetos como la Acrópolis Stirlings a su lado derecho, una y otra estructura que extensivamente a la labor que llevaron a cabo las tempranas estructuras longitudinales de la plaza central van progresivamente definiendo nuevas funciones en la medida que se extienden del espacio nuclear. Una estructura con gran altura, pero que no representa una mayor complejidad como tecnología constructiva más allá de la acumulación del material que nos lleve a la construcción de un objeto con características de estabilidad estructural a partir de su ángulo de reposo, es decir, el material que acumulado luego fue compactado y nos da esa forma resultante, empieza a dialogar y entabla esta que llamamos relación proporcional de lo cuantitativo y lo cualitativo, en la medida que esta es una estructura grande, con una tecnología constructiva no muy compleja, y en el otro extremo aparece aparentemente de forma más tardía, ¿no?, en el grupo norte, no solamente el estacado de cilindros de basalto traídos de varios kilómetros de distancia, sino una estructura que dispone de algunos componentes de piedra y no solamente de materiales de construcción a partir de tierras compactas o de suelo o lodos compactados con agua. Así es como reconocemos o podemos plantear que en una secuencia lineal de progresiva apropiación y producción y oclusión del espacio, el espacio colectivo adquiere funciones o tareas no solamente de progresiva contención de espacios progresivamente más especializados o diferenciados socialmente, sino que reconocemos en sus características principios lineales de orientación, de ordenamiento, de líneas paralelas, de tareas próximas entre sí, de relaciones lineales. Fíjense bien, no forzosamente el eje del edificio pasa por el centro geométrico de este edificio. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en Monte Albán, donde la escalinata de la plataforma norte, su centro geométrico no coincide con el centro geométrico del grupo central. Al contrario, coincide con el costado o alineamiento del grupo central, ¿no? Y el eje de diseño del grupo central va hacia sí mismo y a hacer coincidir el eje de la plataforma sur en el otro extremo de la plaza. No siempre los ejes parten a los edificios en dos, como si fuera una naranja. No son simétricos, pero no son dimétricos. Es decir, la simetría reflejante o dimetría es esta que parte en dos, un objeto teniendo dos mitades prácticamente idénticas. Esto suele ocurrir
en los edificios en todo el planeta, y en el caso de la Mesoamérica prehispánica veremos que en muchos de ellos esta dimetría no siempre cumple este principio geométrico elemental, ¿no? Si no, el diseño del Palacio del Gobernador en Uxmal sería distinto a lo que vemos en la actualidad. Esto y sus posibilidades de transversalidad u ortogonalidad que permiten la identificación de relaciones y proporciones del espacio dentro de la construcción de este colectivo apropiado y apropiable contenido por el núcleo urbano, constituye uno de los temas, por supuesto, que tenemos todavía por discutir por largo tiempo. La infraestructura es la conversión del suelo natural en suelo cultural, de la conversión de los estímulos de la naturaleza en recursos de supervivencia, no solo del grupo, sino ahora de su asentamiento, cualquiera que sea su escala, al nivel de caserío o al nivel de núcleo urbano. Aquí podemos ver pues la cascada de la Reina en Palenque y uno de los sacbé del sitio de Labna en la región Puuc. Los ejes de simetría son líneas en el suelo, pero en el momento en que los edificios se elevan, el eje de simetría deja de ser una línea en el suelo para convertirse auténticamente en planos que cortan las estructuras, pueden ser en sus ejes, en sus costados, en sus alineamientos, etcétera, etcétera. La secuencia estratificada del espacio físico está referida a esta diferenciación entre el espacio de la ciudad delimitado por estructuras y aquel que se encuentra más allá de las fronteras del núcleo urbano. Esta secuencia estratificada del espacio nos permite reconocer también espacios exteriores abiertos como lugares para la colectividad o para el uso público a partir de la frontalidad que tienen los edificios. El espacio exterior delimitado es el espacio de las plazas públicas, del espacio colectivo. El espacio interior transicional es aquel a través del cual una función urbana o arquitectónica cambia respecto de lo que está ocurriendo en el interior y en el exterior. Este concepto del interior y exterior, del adentro y el afuera, como puede ocurrir con una depresión en el suelo, que puede ocurrir con un referente elevado del suelo, y así sucesivamente, es una de las convenciones ancestrales en la definición arquitectónica y que no está distante de lo que ocurre en la arquitectura mesoamericana. Por ejemplo, en la secuencia estratificada del espacio, que decíamos, es la serie de transiciones entre lo exterior abierto y lo interior cerrado, hay esta serie de posibilidades. Lo que llamamos, por ejemplo, espacio interior abierto participativo es una crujía. Espacio interior abierto delimitado es un patio interior. ¿No? Espacio interior abierto delimitado es algo como lo que vemos en Palenque, en el patio llamado de los esclavos, que deja la casa A, C y B, A, B y C. O el espacio interior cerrado. Entre el espacio exterior abierto, natural, y el espacio interior cerrado, cultural, hay una secuencia hemos identificado hasta 11 distintas formas de transitar en el espacio urbano mesoamericano. Los accesos acodados son aquellos que no muestran rotundamente el discurso frontal de un edificio, como ocurre con la pirámide de la Luna, sino que dejan al usuario que descubra la monumentalidad de los edificios. Esto abona, digamos, a este concepto escénico que tiene como un atributo más la arquitectura mesoamericana en lo general y maya en lo particular. La relación proporcional de volumen y espacio está referida a esta, decíamos, contención de los campos visuales, ¿no? No a la igualdad de metros cúbicos. La frontalidad, le digo a mis alumnos, hay
lienzos anversos y reversos o cara y nuca. En los edificios mayas tenemos que la frontalidad es al espacio exterior delimitado por los propios edificios. En una, decíamos la sesión anterior, en una percepción de la Plaza de la Luna, estamos en realidad en una asamblea de estructuras. ¿Por qué? Porque todas dan el frente. ¿El frente a dónde? El frente a donde tú estás. La relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo se presenta recurrentemente en el mundo mesoamericano a partir de estructuras de gran formato con tecnologías constructivas que no tienen variaciones muy importantes, lo que nos hace suponer que la mano de obra necesaria para su edificación no tuvo que ser forzosamente especializada. Pero luego aparecen estructuras de menores dimensiones, pero cuya implicación tecnológica nos hace pensar en constructores de tiempo completo con un conocimiento no solamente del labrado de la piedra, sino de la estabilidad estructural y permanencia de las estructuras o de los edificios que nos sugieren constructores de tiempo completo, altamente especializados. Esta coexistencia de edificios en un mismo contexto nos hace suponer este principio o constante de la relación proporcional entre lo cuantitativo y lo cualitativo en un mismo espacio urbano. Aquí, como ejemplo, del lado izquierdo pusimos Cobá y del lado derecho una estructura que es muy apreciada por todos. Yo la adoro, que es el Templo del Sol en Palenque. Las plataformas de desplante son una de las constantes de diseño en la arquitectura maya. Los vanos en número non, que nos hablan de este principio homocéntrico, protagónico, egolátrico, egocéntrico de la arquitectura maya, con este otro aspecto isóptico isoacústico que acentúa el factor escénico en esta arquitectura. Las cresterías, que a reserva de que lo discutamos más adelante, pueden tener no solamente las tareas o función de elevar a la estructura en su altura total, en aras o búsqueda de monumentalidad, sino pueden igualmente estar vinculadas con el clima o el acondicionamiento de temperaturas por virtud de la tarea que tiene de enfriarse con la presencia de viento y transmitir esa temperatura hacia la parte baja, que es del espacio interior, la parte alta. Eso ya algún día también lo vamos a discutir. El binomio plaza, pirámide, frontalidad, axialidad. En esta fotografía desde el edificio 2 de Tikal, pues podemos hablar de varias constantes de diseño que están allí jugando un papel importantísimo en la expresión formal y frontal del eje de simetría y diseño básico del edificio 1 de Tikal. Rápidamente, ya vamos, ya va a acabar esto. Vamos a la zona de Oaxaca. Hay una constante que quise poner ahora, abusando de su tiempo, que es una constante de transfiguración del volumen y del vacío, del lleno y del vacío, del volumen y del espacio. En el mundo mesoamericano, el volumen, que es, todos sabemos que es cuando acumulamos tierra, es un volumen, pero tiene que ver con la tierra que estamos extrayendo del suelo. O sea, quitar del suelo para hacer un volumen es un principio de compensación. Lo hacemos en las carreteras. Cuando construimos carreteras, hablamos del terraceo por compensación. Si lo haces mal, pasa lo que pasa en la carretera de Oaxaca. Este principio de transfiguración lo planteé desde la tesis doctoral de hace mucho y quiero hoy someterla a su amabilísima consideración. Vamos a Monte Albán. Esta es una imagen de dominio público, los créditos al quien corresponda, y este es el edificio H en Monte Albán cuando tenía puerta aquí, que ya no la tiene, para evitar, pues por supuesto, las aglomeraciones de personas que van a hacer rituales a los sitios arqueológicos. Una foto de Tarek, mi hijo, y una imagen de la Plaza Mayor de Monte Albán en la pluma de mi maestro, amigo, colega Mayolo Ramírez.
El eje de diseño de la plataforma norte es el alineamiento del grupo central, no coincide con el centro geométrico de la plataforma sur. Y el alineamiento oriente del grupo central da el eje de simetría de la plataforma sur. No siempre están alineados en sus ejes, ¿no? Porque si no, el juego de pelota de Monte Albán tendría que ver con el centro geométrico del edificio O, que está aquí, ¿verdad? Ok, tenemos el juego de pelota de Monte Albán, uno de los más tempranos fuera del área maya. Vamos dentro de Oaxaca a ver este otro segmento que nos dejó aquí don Ignacio Bernal y su equipo de trabajo en Dainzú, en el valle de Tlacolula, donde pueden ver pues la banqueta, el desplante, la rampa, la cancha y la estructura o el gran prisma que pudo haber sido el espacio para los espectadores. La cancha del juego de pelota como dos T unidas por la base que tiene la cancha y lo que denominamos topes cabezales. ¿Se acuerdan? Esta es la tecnología del aparejo mixteco, un aparejo muy eficiente en el trabajo sismo resistente. Este es Yagul. No pierdan de vista el tope cabezal, la cancha y las dos rampas. Esto es un espacio vacío. Es un espacio. Vamos a digitalizarlo. El juego de pelota en Monte Albán, Oaxaca, es la unión de dos T's o con la forma de I latina mayúscula, ¿no? Que está deprimida del suelo hacia la parte, de abajo, o sea, deprimido, ¿no? Si este es el espacio vacío y lo rellenamos y lo vertimos, nos da como resultado esta figura. Esta figura es ahora el molde o lleno en volumen, la experiencia tridimensional en volumen de la experiencia tridimensional en el espacio. Un juego de pelota y ahora una estructura que aparece también en Monte Albán, ¿no? Al frente de los edificios M y 4. Lo que es volumen puede ser espacio y puede volver a ser volumen. Y existe una correspondencia en la configuración de los componentes de la geometría que integran esos volúmenes. Este que Marcus Winter en los 80s denomina conjunto TPA, o sea, templo, patio, adoratorio, aparece más adelante en la cronología, más allá de la época 3A, en donde sabemos, de acuerdo con datos de Acosta, que estas estructuras se edificaron, ¿no? Lo veremos hacia el epiclásico, después del año 700, en otro sitio. Vean, esta es una foto deliberadamente puesta aquí, es de la familia. Aquí la toma Jorge Acosta para reconocer que estos tableros en escapulario que puso algún otro arqueólogo, que no voy a decir quién fue, sean modificados por las molduras que fueron encontradas en las excavaciones del adoratorio frontal del grupo M contiguo al grupo de los danzantes en la plataforma en la plaza superior de Monte Albán. Este es el edificio 4 con su meridiana en el sector occidental de la ciudad y su adoratorio frontal, que sería, diríamos aquí, la versión volumétrica de un juego de pelota en su versión deprimida o en vacío bajo la superficie. Ahí están los créditos de los autores y del muro de mi alumna Claudia. Ahora el templo, el patio, el adoratorio con un eje continuo al juego de pelota en el sitio arqueológico de Cantona. Las componentes de los sistemas, complejos sistemas de estructuras y de tecnología constructiva, se incorporan como el principio de disponibilidad del espacio útil. No es posible en un sitio como Cantona, en un mal país como este, estar disponiendo de espacios a diestra y siniestra. La integración lineal de las funciones juego de pelota, adoratorio, patio y volumen
espacio-contenido, transición y juego de pelota con componentes axiales, simétricos, están en un solo complejo en la ciudad de Cantona, fechados para el año 700 de la era cristiana. Aquí están algunas de las fuentes y este es el lugar donde ustedes pueden consultar la información que hemos platicado hasta ahora. Creo que es todo lo que tengo que decir. ¡Qué barbaridad! ¿Están por allí, chicas de la ENA? Fanny. Claro que sí, por aquí seguimos, muy Gracias. atentas a todo. Voy a salir de la Muchísimas gracias por esta conferencia. Tenemos aquí algunos comentarios y preguntas de parte de las personas que estuvieron viendo la transmisión. Sí. Tenemos saludos de Yair Esparza, Fátima Garza, Mario Hernández, Andrea Castillo, Brisa Corina, Cecilia Andrade, Amalia Montoya, Villa Dragón, Aldo Abiu, Mario Alba, Isabel Luna, Marisol Aguirre. ¡Wow! Tenemos, ¿Cuántos cuates? Puros amigos. tenemos también algunos comentarios. Saludos desde Guatemala por Glenn Rodríguez, saludos de Bolivia por Marco Antonio Macías. Claro, Tenemos Abasto. Y es Abasto. Tenemos algunos comentarios halagadores. Siempre magníficas cátedras de arquitectura, gracias. Siempre enriquecedor escuchar al doctor Villalobos, concuerdo. Increíble. También tenemos una pregunta de Steffi Zaratustra que dice, ¿también hablarán de los procesos constructivos? La próxima sesión nos vamos a la albañilería prehispánica. Ahí vamos a compartir trabajos de camaradas como mi amigo Máximo Stefani, que ya adelantamos algo de las imágenes computarizadas para reproducir el sistema constructivo de edificios toltecas, y los trabajos que estoy por presentar en la reunión de mayas en el INA sobre los 4 momentos que a mí me resultan más significativos en el proceso de edificación de las bóvedas mayas en las tierras bajas. ¿No? Eso sí, vamos a verlo la próxima sesión, claro. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta conferencia maravillosa. Finalmente encontramos como, Gracias. bueno, nuevos conocimientos, también nuevas formas de aproximarnos a estos monumentos que tenemos aquí y siempre podemos irlos a visitar. Sin embargo, el tener cómo nombrarlos, entenderlos de manera diferente es muy valioso. Muchísimas gracias también a todas las personas que están viendo esta transmisión, que acudieron a esta segunda conferencia de un ciclo de 3. La primera fue la semana pasada, sin embargo pueden verla dentro de los videos de la página, se quedan guardados también en esta ocasión. No se pierdan la próxima sesión para la tercera y última conferencia que trata sobre tecnología constructiva. Muchísimas gracias por su constancia, muchísimas gracias por ver la página de la NAC. Seguimos compartiendo enlaces. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, doctor Villalobos.